Creo que ya está. Vale. Bueno, pues ese tema era muy sencillo porque realmente solo habían un par de tipos de problemas. Todo arranca porque un señor que se llama Planck, haciendo una serie de experimentos sobre cuerpos negros y sobre radiación gamma, se da cuenta o considera que la energía no es constante, sino que la energía está cuantizada. Y por eso le llama cuantos a esas pequeñas unidades de energía cuyo valor van a ser siempre h por la frecuencia. Esa frecuencia es la frecuencia de una onda, porque considera que la luz, por ejemplo, es una onda electromagnética. Y esa letra h es la constante que él establece, que tiene un valor siempre fijo. Entonces, Planck dice que la luz está formada por cuantos de energía h por frecuencia. Con lo cual, no tiene la misma energía una luz infrarroja que una luz roja o una azul, porque tienen diferentes frecuencias. Cuanto más esté alto en el espectro de frecuencias, más energía tiene. Por eso los ultravioleta tienen mucha más energía que los infrarrojos, porque su frecuencia es mucho más grande. A partir del señor Planck, que tiene esa idea, hay dos personas importantes que secundan un poco lo que dice Planck. Uno es de Broglie, pero sobre todo el más importante es Einstein. Claro, cada uno es una fecha diferente. Por ejemplo, de Broglie lo que dice es que las Clemente, partículas subatómicas... Clemente, me está diciendo Carles que te diga que no le deja entrar. Vale, pues cuando él pueda, que lo intente. Vale, gracias, Víctor. Víctor, ¿cómo has identificat? Dime, No, le digo a Víctor. ¿qué? No, que nos ha enviado un mensaje que se lía un poco mal. Ah, Vale, vale. Carles. vale. Bueno, pues de Broglie dice que las partículas subatómicas se pueden comportar como ondas. Entonces, la lambda de esa onda sería igual a h partido por p, donde h vuelve a ser otra vez la constante de Planck, con lo cual relaciona lo que dice Planck con las ondas. Y la p era m por v. Entonces, todas las partículas se pueden comportar como una onda si son partículas subatómicas. ¿Vale? Las partículas más grandes ya no se pueden comportar como eso. Es decir, un átomo entero sería muy complicado que se comporte como una onda, pero las partículas subatómicas sí que lo pueden hacer. Aquí hay que tener en cuenta que, como es una onda, todo lo que tiene que ver con ondas, como por ejemplo que la velocidad de una onda es lambda partido por el periodo, o también lambda por la frecuencia, eso quiere decir que todo está relacionado. Partículas subatómicas y ondas están relacionadas. En el caso de un fotón, como es una luz, la velocidad de la luz es c y por tanto lo que se obtiene es esta relación de aquí. Esto es importante cuando veamos el efecto fotoeléctrico y en lugar de darnos la pista de la frecuencia de la onda, te da la pista de la longitud de onda. Con lo cual, con esta fórmula podemos pasar de una a la otra. Pero como yo decía, el verdadero espadarazo del señor Planck fue Einstein, porque con lo que Planck estableció de que la energía estaba hecha por cuantos y que un fotón tenía una cierta energía que dependía de la frecuencia, Einstein pudo explicar el hecho de que en algunos metales, cuando les incidíamos una cierta luz, se producía una corriente eléctrica. Lo que Einstein decía era que cuando un átomo tenía sus electrones por aquí, por ejemplo, y llegaba un fotón, igual que si se pegase un golpe contra una partícula física, el fotón lo que hacía, con una cierta energía, es impactar sobre el electrón y si podía conseguir arrancarlo del átomo, entonces el electrón salía despedido con una cierta velocidad. Y por tanto, cuando el electrón se mueve, se establece una corriente eléctrica. Entonces, Einstein lo que explicó fue que, igual que en un choque de partículas físicas, un fotón impacta con el electrón, lo arranca y entonces le consigue mover y por lo tanto se produce una corriente eléctrica. Ahora sí, eso sí, hay condiciones. Por ejemplo, cada elemento, cada metal, tiene una diferente fuerza de extracción. Es decir, hay que darle una fuerza diferente al electrón para que se pueda arrancar. Por eso,
hay una frecuencia umbral para cada elemento, de forma que si la frecuencia con la que llega la luz es mayor que esa umbral, entonces sí se produce efecto fotoeléctrico. Pero si la frecuencia es menor, entonces no se va a producir. Además, también decíamos, y hay una teoría que yo os puse y que si nos preguntan en selectivo por efecto fotoeléctrico hay que contar toda esa teoría, decíamos, por ejemplo, que si ocurre es instantáneo. Es decir, ocurre o no ocurre, pero no ocurre poquito y de repente ocurre mucho, sino que si tú emites una luz con una longitud de onda o una frecuencia mayor que la umbral, entonces puedes conseguir el efecto fotoeléctrico. Y si no, no. Pero no se va acumulando la energía hasta que rebosa como si fuera un contenedor, sino que o ocurre o no ocurre. Y lo único que depende el que ocurra es de la frecuencia. Entonces, cuidado porque si hablamos de frecuencia ocurría esto, pero con la longitud de onda ocurría lo contrario, porque como son inversas, lo que ocurría es que si la lambda de la onda original era menor que la umbral, entonces sí que se producía, y si la lambda es mayor, no. Así que hay que tener cuidado porque nos pueden preguntar o pueden dar como información la frecuencia o la lambda. Y hay que ver que como son inversas, hay que tener claro que con la frecuencia superior a la umbral sí, y con la lambda inferior a la umbral también, porque son inversas. Y luego simplemente veíamos que la parte teórica del efecto fotoeléctrico se convertía en una fórmula. Una fórmula, además, bastante compleja porque tenía diferentes caras. Pero en el fondo, aquí había un fotón, aquí estaba el metal y aquí el electrón que salía despedido. Y entonces teníamos que el fotón, que tiene una energía, que según Planck es h por frecuencia, debía superar la frecuencia o energía umbral del metal y después había una energía cinética del electrón. Con la típica fórmula de un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esta es la fórmula original que Einstein planteó. Lo que pasa es que, como cada metal tenía un diferente valor de la energía para poder arrancarlo, se utilizó el término trabajo de extracción, que es la mínima energía que debe tener el fotón para poder arrancar un electrón. También vimos que esta fórmula, si en lugar de que el electrón se moviese, nosotros aplicábamos un potencial de frenado para conseguir que se detenga, entonces aparecía el concepto de potencial del frenado, que era ese potencial externo que tengo que aplicar yo para que el electrón, aunque él quiera salir, yo lo pueda frenar. Y luego aquí tenemos la h por frecuencia, que también podemos trabajar con la fórmula en la que aparece la lambda. Y hacer múltiples combinaciones. Es decir, podríamos tener esto con esto y con esto, esto con esto y con esto, o esta última, o lo que sea. De hecho, en muchos problemas, en lugar de trabajar con toda la fórmula, trabajábamos solo con comparaciones entre los mismos términos de la fórmula, pero en fórmulas distintas. Por ejemplo, si yo sabía la energía cinética, me podíais preguntar por el potencial de frenado. O si yo sabía la frecuencia umbral, me podías preguntar por el trabajo de extracción. O si yo sabía la frecuencia del fotón, me podías preguntar por la longitud de onda asociada de ese fotón. O cualquier tipo de combinación. Por eso era un poco complejo porque la fórmula se puede utilizar en horizontal o se puede utilizar en vertical y comparando cada cosa con lo suyo, ¿vale? Lo que sí que es importante es que al principio del problema apuntemos nuestros datos. ¿Qué datos tengo? Porque luego, si voy a la fórmula original y veo que tengo todos los datos menos uno, está clarísimo que esa es la pregunta que me van a hacer. Y si lo que hago es darme como pista el trabajo de extracción, por ejemplo, yo sé que aparte de hacerlo en horizontal, también puedo encontrar con esa pista, si me hace falta o me lo piden, la frecuencia umbral. Y en principio era jugar con estas fórmulas. No hay muchas más. Estaba la de Planck, estaba la de de Broglie y estaba la compleja del efecto fotoeléctrico. Y luego, si recordáis, había por ahí, como caso súper extraño, un truquito en el que te decían,
¿me puedes escribir la energía cinética en función de solo la cantidad de movimiento? Entonces, como la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, yo lo que quiero es utilizar, en vez de la velocidad, la P. Y la P era m por v. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esta fórmula desaparezca la v, pero aparezca la letra P? ¿Alguien lo recuerda? Clara Lorente, por ejemplo. ¿Te acuerdas de eso? No mucho. Ah, espera, no, poner de M, que la P es igual a MV. Sí, eso está ¿Era claro. eso? Sí, la P es NV, con lo cual yo lo que quiero es que en esta fórmula la V desaparezca y aparezcan P's. Entonces, si tú quieres que en una fórmula una letra desaparezca, lo que haces es en la P igual a MV, Ay, pues despeja la eso, V, P al cuadrado y ya. ¿sí? Tú despejas la V y entonces lo metes aquí. Donde está la V, colocas lo que vale. Y entonces ahora lo que te va a ocurrir es que vamos a tener mp cuadrado en la parte de arriba y abajo 2m cuadrado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Quitas una M. Que quites una m con esta m y entonces te aparece esta fórmula en la que tú has cambiado el término velocidad y lo has puesto todo en función de p. Esto es muy importante si cuando te preguntan el típico problema de relaciona la lambda de Broglie de una partícula con otra, tu pista no es la velocidad, sino que es la cantidad de movimiento. Entonces, esta fórmula, aunque Tony se la pueda saber de memoria, si la gastas, no te va a servir de nada, porque ¿cómo te aprendes de memoria esa fórmula? Cuando en teoría debe venir de un proceso, debe venir de que esta es la fórmula original y que tú cambias la velocidad para que aparezcan P's. Esto es lo que hacemos cuando tenemos dos fórmulas que las queremos fusionar. Cuando una fórmula quieres que esté en función de una letra que no está en la fórmula, debes gastar una fórmula que te relacione la V con la letra que tú quieres encontrar, despejamos y entonces como máximo al final arreglamos y se queda así. Ya no hay más problemas. O sea, el resto de problemas es una combinación de estos.